Hoy quiero compartir con todos ustedes acerca de los propósitos de Dios, o más bien el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Y quiero leer Jeremías capítulo 29, versículo 11. La palabra dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo lo que hay en este mundo tiene vigencia, tiene fecha de caducidad. Aún nosotros como seres humanos tenemos un principio y tenemos un fin. Pero también es cierto que la palabra del Señor dice que ni una sola hoja de un árbol cae si no es por la voluntad del Señor. ¿Que vamos a morir? Sí, vamos a morir. ¿Que va a haber fracasos en la vida? Sí, va a haber fracasos en la vida. ¿Que vamos a pasar por tribulaciones? Sí, va a haber eso, todo eso. Pero todo eso está planeado por Dios. Está dentro de los propósitos de Dios. Y si nosotros somos parte del propósito de Dios, entonces esto tiene que pasar. Pero no va a pasar nada que Dios no permita que pase. Por eso Jeremías está diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y él dice: aunque ustedes vean contrario las cosas, aunque ustedes no lo lleguen a entender, mis pensamientos son pensamientos de paz. Es decir, que si pasamos por una tempestad, no la estamos pasando porque Dios no se dé cuenta, no esté por enterado o no esté permitido por Él. Está permitido por Él que pasemos por esa tormenta, pero finalmente sus pensamientos no es para hacernos daño. Son pensamientos de paz y no de mal, dice. Aunque realmente cuando una tormenta sacude nuestra tierra, pareciera que es el mal, pero más sin embargo el Señor dice: no, en medio de la tormenta yo traigo paz. Son pensamientos de paz y no de mal. Y luego también habla acerca de declararnos el fin con todo esto que nosotros esperamos. Está hablando entonces de un final, pero este final está dentro de la voluntad del Señor. Ninguna hoja de un árbol cae si no es por voluntad del Señor. Todo está bajo el propósito de Dios. Nadie muere, hermanos, si no es por la voluntad del Señor. Está establecido para los hombres que moramos, pero está establecido porque Dios así lo estableció, y finalmente el hombre decidió morir porque teníamos la oportunidad de haber vivido eternamente sin tener que haber venido Jesús a morir en la cruz para darnos vida eterna. Estábamos destinados a vivir para siempre, pero el hombre decidió pecar y entonces se propagó la muerte, pero permitida por Dios. Entonces, nadie muere antes de tiempo, no hay muertes prematuras. Todos morimos en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros nos atrevemos a decir: si no hubiera salido. ¿Cuántas veces le dije que no se fuera y aún así se fue? Si no se hubiera ido, nada hubiera pasado. No, nada de eso, ¿sabes? Es que ya estaba en el propósito de Dios. Ya estaba en el fin de lo que Dios había establecido para aquel, para aquella, y de ahí no vamos a pasar. Quiero decirte que cuando nosotros llegamos al final que Dios nos ha establecido, así puedas hacer 10,000 oraciones por la persona y de todos modos la persona se va a ir.
Y cuando no está todavía en los planes de Dios, aunque le caigan una tonelada encima de peso, la persona va a sobrevivir. Aunque le suceda lo peor, la persona va a sobrevivir, porque simplemente no es el tiempo. No es cuestión de suerte, no es que como nosotros pensamos que todavía no le tocaba, no, simplemente no estaba en los planes de Dios, no está dentro de los propósitos de Dios que aún todavía esta persona se fuera. Ayer escuché un testimonio de un pastor, de un predicador, donde testificaba de un pastor anciano de 70 años que fue contagiado por este virus y que gracias a Dios está saliendo ya del problema. Y los médicos le preguntaron y le dijeron: ¿cómo es que usted se salvó siendo ya un hombre de 70 años? Y él dijo: sencillamente porque aún todavía no estoy en el plan de Dios de irme, todavía no se me llega el tiempo, la hora. Y es verdad. Entonces, si el propósito de Dios es que nosotros muramos por contagio, por lo que sea, pues va a suceder. Pero si no es el propósito del Señor, nada va a pasar, porque todavía no estamos en el tiempo que Dios ha asignado para que nos vayamos. Entonces, nada es prematuro, nada está fuera del tiempo, ni tampoco está adelantado ni atrasado en el tiempo de Dios. Todo sucede, amados hermanos, en el tiempo del Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe perfectamente lo que hoy va a pasar con nosotros, pero lo que pase no pasará fuera de su voluntad, estará todo dentro de su voluntad. Por eso Jeremías también dice en su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Jamás podremos entender realmente los propósitos del Señor. El propósito tuyo y el mío es vivir muchísimos años, aunque no estemos bien económicamente, aunque nos falte salud, aunque nos falten muchas cosas, pero el propósito de nosotros es no morir, es seguir viviendo y seguir estando en este mundo. Nos hemos enamorado tanto de este mundo, pero ese es el propósito de nosotros. Pero el propósito de Dios no es el mismo. Ese es lo que tú piensas y lo que yo pienso, pero no es lo que Dios está pensando acerca de nosotros. Aunque todos los pensamientos del Señor para ti y para mí son pensamientos de paz, aunque en este momento estemos pasando por este proceso, créeme que no es con el fin de hacerte daño, ni de hacerme daño, ni de hacerle daño al mundo. Son pensamientos que Él tiene de paz para nosotros. Algo importante nos tiene que enseñar el Señor, y nos quiere enseñar el Señor. Concluyo con esto. En cierta ocasión Jesús estaba predicándole a la gente. Esto se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Y está dándoles un sermón, y de repente a él se le ocurre hablar acerca de Abraham. Y los fariseos que estaban allí dicen: ¿cómo conoces a Abraham si todavía no tiene ni 50 años? Y Jesús le dice: déjenme decirles que antes de que Abraham fuera, yo ya era. Y esto les molestó a los fariseos y quisieron arrestarlo, dice la palabra, quisieron apedrearlo, y él se escondió, dice, y luego pasó por delante de ellos y no lo prendieron. La pregunta es: ¿por qué no lo prendieron? Porque no había llegado la hora, porque no estaba todavía en el tiempo de Dios. No era el propósito de Dios que prendieran a Jesús ahí, aún todavía. Mas sin embargo, más tarde la palabra nos habla en Marcos, que dice que
Estando Jesús con los discípulos, viene Judas, le da un beso y le dice con el beso a la gente que venía detrás de él que ese era, y fue prendido. Jesús no se resistió, pudo haberse escondido igual y pudo haberles pasado igual, como dice Juan, pero más sin embargo no lo hizo porque ya había llegado la hora. Se había llegado el tiempo y era el propósito de Dios que él fuera prendido y que sucediera lo que tenía que suceder. Así es que, hermanos, nada sucede sin que Dios no lo esté permitiendo. Jesús vivió 33 años. Pudo haber vivido 80, porque la Biblia dice que los más robustos vivirán 80 y 70 años, los que son menos. Pero Jesús no vivió ni siquiera 50, vivió 33 años, porque ese era el propósito del Señor. Si tú estás viviendo 90, 100 años, 100 y cacho de años, es el propósito de Dios, pero otros mueren al nacer y no es que haya sido sin la voluntad del Señor, es dentro de la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga y espero que Dios respalde tu vida, respalde todo lo que estés haciendo, que Dios te guarde en todos tus caminos. Y ánimo, Dios te bendiga.